Excelente día para todos. En este video mostraremos cómo nosotros podemos insertar texto en Excel, al igual de cómo poder utilizar tablas y fórmulas básicas en esta herramienta. Para iniciar, tenemos nosotros que elegir un nuevo libro en blanco, aunque también existe la posibilidad de que nosotros podamos elegir algunos de los diseños o plantillas que ya trae prediseñadas nuestra herramienta. En este caso, algunas plantillas nos permitirán hacer alguna factura, algún balance, algún calendario, ¿sí? Dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. En este caso, nosotros vamos a abrir un nuevo libro en blanco que nos permitirá tener una plantilla y poder trabajar este libro de Excel. Lo primero que nosotros necesitamos saber es que Excel se maneja de forma diferente a un documento de Word, ya que en el documento de Word nosotros podemos escribir de manera continua dentro de nuestra hoja. En el caso de Excel, nuestra hoja viene divididas en celdas que tienen un nombre o una nomenclatura. En este caso yo me estoy posicionando y doy clic aquí con el cursor y automáticamente en la parte de arriba me dice el nombre de esta celda. Es la celda de la columna A de la fila 1. Lo mismo sucede si yo me coloco en esta celda, me menciona que esa celda está en la columna G en la fila 9. Esto es importante conocer para poder nosotros ubicarnos dentro de nuestra tabla y sobre todo para que nosotros sepamos que cada una de estas celdas se comporta como un cuadro de texto, podríamos llamarlo, donde nosotros vamos a escribir algún texto. Por lo tanto, si nosotros necesitamos escribir texto dentro de la tabla, nos tenemos que colocar en alguna celda y dentro de esa celda escribir. Si se pueden dar cuenta, al momento que nosotros escribimos, nuestro texto sobrepasa la línea que nos muestra esta celda y al parecer se sobrescribe en la siguiente celda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros demos enter de nuestro texto, podemos ver que sí, exactamente se sobrescribió dentro de la otra celda. Pero si ustedes colocan su cursor en la celda D2 y dan clic aquí, podrán ver que en la parte de arriba, que es donde nos aparece lo que contiene esa celda, vemos que está vacía y el texto realmente está en la celda C2. De esta forma, si nosotros escribimos en esta celda, podemos ver que son dos celdas distintas y dos textos en celdas distintas. Entonces aquí es donde entra un poquito en juego la parte de cómo manipular estas celdas. Nosotros podemos utilizar la herramienta que se llama ajustar texto, que al momento de nosotros dar clic, lo que hace es que te ajusta el ancho o la altura, perdón, de nuestra celda para poder visualizar de manera completa el texto que contiene. Si nosotros lo que deseamos es que nuestro texto se vea más ancho, nuestra celda esté más ancha, lo que necesitamos hacer es colocarnos en el borde de la letra de la columna y una vez que aparece este cursor en la forma como una T con dos flechas a los lados, podemos dar clic encima de él y jalarlo sin soltar el clic para poder hacer más grande, fíjense, nuestra celda. Y nosotros podemos dar otra vez clic en ajustar para poder ver cómo quedaría nuestro texto. ¿Miren? De esta manera nosotros podemos ajustar cada una de las celdas y igual la altura de las filas, ¿sí? Ir ajustándolas para que se vea de manera más adecuada nuestro texto. De esta manera nosotros podemos trabajar los textos. Inclusive si fueran textos muy grandes, nosotros podemos hacer muy grande nuestro ancho de las celdas. Pero en el caso de que necesitemos colocar texto muy grande, una de las opciones que puede ser más apropiada es
seleccionar las celdas que nosotros queremos utilizar para ese texto. Por ejemplo, vamos a suponer que todas están del mismo tamaño y necesitamos todas estas celdas para colocar un texto. Seleccionamos todas y podemos combinar, ¿sí? Existen diferentes combinaciones: combinar y centrar, combinar horizontal, combinar celdas, ¿ok? Entonces en este caso nosotros combinamos y centramos, y el texto que nosotros coloquemos quedará centrado en estas celdas. Aquí nosotros también podemos ajustar cada uno de los textos, ¿sí? En estas opciones, ajustar la alineación del texto centrado, alineado a la izquierda o alineado a la derecha, y también la alineación de las celdas, de la altura de las celdas, ya sea en la parte superior, en la parte inferior o en la parte central. ¿Okay? Entonces esto lo podemos hacer con todos nuestros textos y darles formato. Lo mismo para el tipo de letra. Nosotros podríamos cambiar los tipos de letra y utilizar diferentes tipos de letras para cada una de las celdas, diferentes tamaños de letras para las celdas, ¿okay? Y también diferentes colores para los textos que nosotros colocamos en nuestras celdas. ¿Okay? Entonces esas son las opciones de texto que nosotros podemos utilizar, pero también si necesitamos colocar mucho texto dentro de nuestra hoja de cálculo de Excel, yo les recomendaría que utilicen la herramienta o la opción de insertar y que busquen aquí la opción de un cuadro de texto. Miren, damos clic ahí, aparece cuadro de texto. Esto nos permite, dando clic y sin soltar, poder dibujar un cuadro de un tamaño muy grande, aunque podemos después hacerlo más grande, y dentro de este cuadro colocar todo el texto que nosotros vayamos a utilizar. De esta manera tendríamos un mejor formato de nuestro texto y podríamos organizarlo y colocarlo ¿sí? Dando clic encima de él y sin soltarlo, colocarlo en donde nosotros lo necesitemos para dar un mejor formato a nuestro texto. Cuando nosotros queremos utilizar o colocar una tabla en nuestra hoja de cálculo de Excel, lo más conveniente para utilizar una tabla sencilla, que no necesitemos hacer funciones sino simplemente mostrar información, lo más adecuado es utilizar ya las celdas que nosotros tenemos dibujadas. No utilizar la parte de una celda o una barra de un formato condicional, ¿sí? No, sino simplemente seleccionar las celdas que vamos a utilizar. Por ejemplo, 2, 3, 4 columnas por 2, 3, 4 filas, y marcar con esta opción los bordes, ¿sí? Todos los bordes de nuestra tabla. De esta manera ya tenemos dibujada una tabla. Y les voy a mostrar, al momento que nosotros vamos a imprimir o que queramos imprimir, de esta manera va a salir en nuestro texto. Porque déjenme decirles que estas líneas, voy a regresarme, estas líneas que se ven aquí en la cuadrícula son diferentes a las líneas que yo tengo en mi tabla, porque las líneas que yo tengo en mi tabla ya están marcadas, ya aparecen, y estas líneas que están dentro de las celdas o en las celdas pues no están dibujadas, solamente son una guía para que nosotros podamos identificar que estas son celdas, y al momento de imprimirlas esas líneas no aparecen, ¿sí? Solamente las que yo dibujo. Por ese motivo es mejor, para utilizar tablas en Excel, que nosotros seleccionemos las celdas que vamos a utilizar para la tabla y marquemos todos los bordes, ¿okay? De esta manera ya tenemos las celdas. Y para ajustar los tamaños según el texto que coloquemos, ¿sí? En este caso, pues sería importante que nosotros ajustemos el ancho de cada una de las celdas para poder tener
o visualizar de manera adecuada la información, ¿sí? Entonces esta sería la parte importante para nosotros tener un texto dentro de las tablas. También nosotros podríamos necesitar darles color o un formato a nuestra tabla. Esto quiere decir que a lo mejor la parte superior, al ser un título, debería llevar un color de sombreado, un color en particular. Entonces nosotros podemos seleccionar todas las celdas dando clic sobre una de ellas y arrastrando sin soltar hasta seleccionarlas todas para poder darles un color, y así con cada una de las celdas que nosotros queramos colocar un color. Podemos nosotros seleccionar solamente una celda y a esa celda darle un color específico, o seleccionar varias celdas y darles un color. ¿Okay? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir dando un diseño a nuestra tabla, tanto en color, tanto en altura, en ancho, para cada una de las celdas. También es posible que nosotros seleccionemos, ¿sí?, dando clic en la letra, yéndonos a cada una y seleccionando varias columnas en este caso, y después de seleccionarlas dar clic con el botón secundario para que aparezca esta opción. Nosotros podríamos dar un ancho definido o igual a todas estas celdas. Por ejemplo, vamos a colocar 20 de ancho, damos en aceptar y miren, todas quedan del mismo ancho. Lo mismo para las filas, podríamos dar clic en el número y sin soltar seleccionamos todas las filas. Después damos clic con el secundario, damos en alto de fila y podemos elegir un alto de fila para todas. Miren, hacerlo más grande, 15, ahí está. Entonces podemos hacer un buen diseño de una tabla para poder nosotros hacer alguna actividad. Para que nosotros podamos utilizar fórmulas básicas en Excel, solamente tenemos que elegir las celdas que deseamos sumar, restar, multiplicar o dividir para poder obtener los resultados. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar el total que gana un trabajador en la semana, nosotros tendríamos que multiplicar las horas trabajadas. Para que nosotros podamos utilizar operaciones básicas en Excel, lo único que necesitamos hacer es elegir las celdas que necesitamos operar y colocar el signo de la operación para poder realizarla y obtener automáticamente el total de esa operación. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una suma de la celda C3 más lo que tenemos en la celda D3, pues lo único que necesitamos hacer es colocar esas dos celdas para poder hacer la operación. Voy a explicarlos con unos datos. Vamos a colocar los datos aquí, ¿sí? Ya escribimos los datos y en donde queremos el resultado, lo único que tenemos que hacer es escribir el signo igual. ¿Está? Escribimos el signo igual. Después de escribir el signo igual, vamos a dar un clic, ¿sí? Podemos hacerlo dando clic, podemos hacerlo escribiendo o inclusive podemos hacerlo moviéndonos con el teclado. Voy a mostrarlo ahorita escribiendo. Podemos escribir, lo que queremos sumar es la celda C, lo que está aquí, que es la celda C3. Entonces sería la celda C3, ahí está, y como pueden ver aparece ya seleccionada. ¿Qué es lo que queremos hacer? Sumar. Entonces el símbolo de la suma es el símbolo más, lo escribimos, aquí está, más, y la otra celda que queremos nosotros utilizar, en este caso sería la celda D3. Colocamos D3 y se seleccionan. Si pueden ver, ya ahí están las dos celdas. Esta es la operación que vamos a realizar. Aquí arriba también la podemos visualizar y al momento que nosotros demos enter, la operación se va a realizar y obtenemos el resultado.
Lo mismo sucede cuando nosotros queremos hacer una resta, ¿sí?, de dos datos. Lo único que tenemos que hacer es colocar el signo igual. Les decía, seleccionar con el mouse, escribirlo, o con el teclado podríamos hacerlo igual, seleccionando la celda que queremos restar. Está menos el símbolo menos, aquí está el símbolo menos, seleccionando la otra celda. Listo, tenemos ya la operación, damos un enter y nos obtiene el resultado. Para la multiplicación es exactamente lo mismo, simplemente cambiamos el signo de la operación, colocamos el símbolo igual, nos movemos con las teclas hacia la izquierda y seleccionamos la celda C5, colocamos el símbolo por, que es el asterisco, y nos movemos en este caso a la izquierda para seleccionar la celda D5 y ya tenemos la operación, damos enter y listo, tenemos el resultado. Lo mismo sucede con la división. Si nosotros queremos hacer una división, colocamos el signo igual, seleccionamos la celda que queremos dividir, colocamos el símbolo de división, que en este caso es la diagonal, seleccionamos la otra celda, damos enter y obtenemos el resultado. De esta manera nosotros podemos hacer estas 4 operaciones básicas en Excel. Y la ventaja que tenemos es que si nosotros modificamos los datos originales, el resultado automáticamente se modifica. Por ejemplo, si yo en lugar de sumar 10 más 10, sumo 20 más 10, se cambia el resultado. Si yo resto, en lugar de 10 menos 5, resto 5 menos 5, se cambia el resultado. Si en lugar de multiplicar 10 por 4, yo multiplico 10 por 9, se cambia el resultado. Y si en lugar de dividir 20 entre 5, yo divido 20 entre 10, se cambia el resultado. Estas son las operaciones básicas en una hoja de cálculo de Excel. Espero que este video les sea de utilidad. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir notificación cuando haya video nuevo.